necesario, tan indispensable. Como meta que ya establecimos. Bienvenidos nuevamente, qué bueno que nos acompañan en una emisión más del programa CMC. En esta ocasión vamos a tocar el tema de discapacidad e inclusión. Tenemos invitados muy especiales y muy importantes que nos van a comentar sus experiencias en estos temas. Tenemos a la licenciada en terapia de neurodesarrollo, Rosemary Argueta. Bienvenida, Rosemary, muchas gracias. Por la invitación. A don Jorge Carmona, ingeniero en comunicación, y es papá de Lucerito, alumna de Caruna Montessori. Y tenemos también a la maestra Montessori, Carolina González, quien además es directora de Caruna Montessori. Muchas gracias por estar con nosotros. Es un tema muy importante y creo que a todo el mundo preocupa, y sería conveniente que para empezar a hablar de ello nos describieran un poco lo que es la discapacidad desde su punto de vista técnico especializado. Como terapeuta, para mí la discapacidad, empieza desde el momento en que no logras hacer las cosas por sí solo, ¿no? Y es por eso que entra como este deseo de estudiar esta carrera por estas personas que no pueden. Y para mí la discapacidad tiene que ver con la parte motora, no tanto con la parte cognitiva. Muchos entendemos que hablar de parálisis es como no poder hacer las cosas, pero piensan que en el cerebro también no se puede pensar y aprender. Pero hay algo muy importante que hay que entender, que la discapacidad es la parte que no nos permite poder ejecutar, pero sí sabemos que dentro del cerebro pueden haber estas conexiones, y es por lo que para mí la discapacidad no se presenta como tal, sino como una dificultad que puede ser mejorada para realizar, pero intelectualmente puedes tener muchos avances porque aprenden como todos nosotros, ¿no? Maestra. Existe la discapacidad intelectual y la discapacidad motora, ¿no? En mi experiencia como maestra, me he encontrado en diferentes grupos escolares niños con discapacidades motoras y también algunos con discapacidades intelectuales. En este recorrido, en mi experiencia, con todos tienen la posibilidad de aprender. Como guía Montessori, en Montessori la filosofía nos marca que todos los niños son diferentes y todos tienen diferentes maneras de aprender y todos tienen posibilidades. Entonces eso es lo que marca la base de nuestro proyecto en nuestra comunidad de aprendizaje, que todos los chicos son diferentes y son iguales a la vez y todos tienen diferentes maneras de aprender. ¿Algún comentario que quiera hacer, don Jorge? Pues sí, es un hecho. En el caso de mi niña, Lucerito tiene parálisis cerebral porque nació de 6 meses de edad, de gestación, tuvo 2 paros respiratorios que afectaban su cerebro. Ya tiene lo que se llama leucomalacia. Entonces tiene una afectación, su cerebrito es como una nuez, le falta parte de... Le afectó la parte motora, la parte del habla, la parte de movimiento, la parte visual. Sin embargo, como dice Rosemary, tiene una inteligencia superior, es muy inteligente. El problema es que falta que lo exteriorice, ¿no? Entonces, con la escuela y con las terapias que están dando, ella ha avanzado bastante. Hoy ya tiene 7 años y realmente, pues sí, ahí va evolucionando, ¿no? Ahora, así per se no existen escuelas o colegios, lugares exclusivamente para niños con discapacidad o personas con discapacidad, ¿no? Bueno, sí existen algunos centros en donde se da atención. Hay centros donde se especializan en autismo, centros donde se especializan en parálisis cerebral o donde se integran niños con diferentes síntomas, ¿no? Pero en la parte educativa, la Ley Federal de Educación marca que los niños tienen que estar incluidos dentro de las escuelas.
En un primer momento se hablaba de integrar a los niños y ahora, bueno, a partir de un foro mundial que se generó en Dakar, se habla de que tiene que haber inclusión. Se forman ahí las bases para la educación hacia el 2021, se establecen las metas y se empieza a hablar de que debe de haber inclusión. Sin embargo, bueno, nuestro país, bueno, todavía estamos en pañales en ese sentido porque muchos de estos chicos solo se están integrando dentro de las aulas, tanto a manera en las escuelas privadas como en las escuelas públicas se está dando la integración. En las escuelas públicas existen centros como el USAER o los CAM que dan apoyo a los niños con discapacidad que se encuentran dentro de las escuelas, pero también, bueno, dentro de estos mismos centros todavía no se vive la inclusión como tal, ¿no? Entonces, bueno, nosotros de ahí partimos de esta necesidad para comenzar este proyecto. Licenciada Argueta, ¿qué tanto influye o qué tanto beneficia no nada más al niño con discapacidad, sino al familiar estas terapias de neurodesarrollo? Una de las bases en neurodesarrollo es que neurodesarrollo trabaja y potencializa aquellas áreas que van a acercar a hacer aquellas cosas mejor, ¿no? Lo que es un poco difícil es entender cómo la vas a ejecutar, y pienso que esto en la familia es lo más difícil, porque el niño inicia un desarrollo con un problema neurológico, pero no saben cómo van a dirigir a este niño, entonces se inicia haciendo las cosas para ellos. Entonces, si no nos damos cuenta de este proceso de cómo asistir en lugar de hacer, creamos en el niño este concepto de ya tengo quien me lo haga. Entonces, en la familia es muy importante iniciar desde el principio enseñando que todo lleva un proceso donde ellos tienen que ser como estos proveedores de función, no ejecutores de una función. Entonces, a raíz de todo esto, cuando los niños inician desde muy chiquitos con un terapeuta, y algo que a mí me ha movido mucho, el poder incluirme dentro de una escuela, es esta necesidad de nadie entrena a los maestros, entonces, ¿cómo van a hacer esta inclusión? Y nadie entrena a los padres. Entonces, como nadie entrena, entonces, uno de mis objetivos es enseñar en casa cómo sentar bien a un niño, cómo asistir a alimentación, que es el primer proceso. Y luego viene esta inquietud cuando los papás dicen, ahora dígame, ¿a dónde lo llevo a la escuela? Y viene este recorrer, porque no existe alguien que diga, sí, le abro las puertas. Entonces viene esta necesidad de querer influir dentro de la educación y fue así como inicia el proyecto, de niños que están conmigo, pero que yo voy a la escuela para decirle al asistente, a la maestra, cómo vamos a facilitar el movimiento para ejecutar aquellas actividades que hacen todos los niños regulares, con adaptación. Maestra, ¿desde cuándo en Karuna Montessori se aceptan o se empezó a trabajar con niños con discapacidad? Bueno, nosotros comenzamos este proyecto hace 3 años. Bueno, mi experiencia fue en diferentes escuelas contar con niños con discapacidad, pero siempre el apoyo que se daba tanto a los niños como a los papás era, digamos, limitado, se limitaba dentro del aula. Y esto me llevó a querer trabajar de otra manera. En la filosofía Montessori se habla de que, bueno, uno de los principios es el ser independiente. Y entonces, bueno, pues eso es básico para un niño con discapacidad, cómo ayudarlo a ser independiente, cómo fomentar esa independencia. Y bueno, siempre se trabaja también a la par con los papás. Entonces ahí surge esta colaboración con Rosemary de poder ir educando tanto a los papás, a los maestros e ir adaptando dentro del salón aquellas estrategias que faciliten esta independencia del niño desde muy temprana edad, desde el maternal, digamos. Excelente. ¿Y hasta qué grado llegan? Primaria. Nada más. Ahorita está maternal, hasta primaria. Maternal, preescolar y primaria. Correcto. Don Jorge, ¿cuál ha sido su experiencia desde que Lucerito asiste a Karuna? Bueno,
Para llegar a Caruna, recorrí, como dice Rosemary, muchas escuelas. Es una institución ahorita de terapia, no sé si puede decir, estoy en el CRIT. En el CRIT me dieron una lista de escuelas donde fuera a ver, porque es parte de la integración, la niña tiene que ir a la escuela, porque tiene que aprender a desenvolverse, como dice Rosemary, en el mundo, que realmente el mundo real. Entonces empezamos a tocar las puertas. Sí me di cuenta que está una escuela que es para niños Down, una escuela que es para niños invidentes, pero una escuela para niños con parálisis cerebral que pueden generar ciertas actividades y que son niños también inteligentes, no hay. Y me decían, pues no podemos, no te doy, no hay espacio. Sobre todo los maestros tenían miedo de manejar a un niño o a mi niña. Porque no están capacitados. Y sobre todo, si la niña en un principio todavía no se movía, no se podía sostener y todo, y se caía y todo, no pueden tener un salón, en un pupitre de la escuela, porque no pueden, o tengo 50 niños atendiendo y este niño, pues, ¿qué hago con él? ¿No? Es un problema. Bueno, finalmente, en una de las que hicieron ahí unas ferias de la discapacidad allá en el Teletón, conocí a Caro, vi su escuela, vi sus propuestas, y desde aquí soy. Y entonces entramos ahí. ¿Cuál ha sido mi experiencia en Caruna? Bueno, gracias a Dios, finalmente conjuntan la enseñanza con la terapia. Y entonces esa fórmula hace que la niña evolucione bastante. Ahorita la niña, se sienta, se puede sentar sola, ya se expresa, tú le preguntas, te contesta con sí o no, ya dice las palabras. Ahorita vamos a poner, otro problema que tenía era de que por su edad tenía que entrar ya en primaria, la secretaría decía, es que por su edad ya no puede entrar en kinder, tiene que estar acá. Son situaciones difíciles. Pero mi experiencia es excelente porque ha avanzado la niña bastante. Qué bueno, afortunadamente tenemos instituciones como la que ustedes llevan y es algo excepcional. Estamos en el programa de CMC tocando el tema de discapacidad e inclusión con Rosemary Argueta, licenciada en terapia de neurodesarrollo, la maestra Montessori Carolina González y don Jorge Carmona, ingeniero en comunicación y papá de una alumna de Caruna Montessori. Volvemos. Tan necesario, tan indispensable. Como meta que ya establecimos.